gran comisión es eso, ganar almas para el Señor, hacer ese trabajo tan lindo, ¿verdad? Y la última vez que estuvimos en Costa Rica me gustó oír un joven y me extrañó bastante también un joven estudiando en la obra misionera, aprendiendo el idioma iraquí, porque iba de misionero para Irak, cosa que para nosotros contradice nuestros pensamientos. ¿Cómo es posible, verdad? No encuentra uno cómo Dios llama a las personas. Y ayer, como que estamos en el mismo canal, la hermana Zaira, ayer estuvo bien en enlace un programa especial del movimiento en Irán y en Irak. Estaban sucediendo bautizos y la gente testificaba. Por cierto, las caras se las cubrían por protección, pero los bautizaban, ¿verdad? La gente lloraba dando gracias al Señor. Jóvenes, más de 100 jóvenes movidos porque no encontraron en el Corán lo que ellos buscan. Encontraron en Jesús la respuesta a sus grandes necesidades. Y así está obrando Dios de una manera, porque Él sabe hacerlo bien y Él lo hace bien. Nos queda a nosotros únicamente orar por estas obras y seguir insistiendo, ¿verdad?, en el trabajo que Dios va a hacer mundialmente hablando. Y quizás somos una minoría, pero seguimos como familia del Señor, seguimos trabajando en lo poquito o mucho que haya que hacer, con enfermedades, sin enfermedades, en la virtud en que Dios nos tenga trabajando, pero no, la obra del Señor no puede detenerse. Tenemos que continuar con buen ánimo trabajando en la obra del Señor. Allá estuvimos el día miércoles en Tijuana, la puesta del sol, viendo el futuro terreno que se está comprando ya. Se hizo el negocio, ya hablamos, ya comenzaron, el ingeniero va a llegar, el topógrafo a hacer las medidas, a tomar ya oficialmente cómo se va a hacer las medidas del terreno y los pagos, y estamos ya en camino, hermano. La iglesia Puesta del Sol va a tener su propio terrenito por ahora, y ya están pensando en hacer una carpa para tener un techito donde protegerse, y la obra sigue adelante. Estamos contentos y gracias a cada uno de ustedes, porque su pequeño grano de arena puede contribuir mucho a esta obra. Sus oraciones, si usted no puede ir, contribuyen mucho. Esas no ocupan visa para llegar a otros países. Son necesarias sus oraciones para todo este trabajo. Entonces estamos muy agradecidos con el Señor, porque nuestra vida está a la disposición de Él y estamos dispuestos a trabajar hasta el último aliento que nos quede. Estamos listos para la obra del Señor. Y como familia que somos, estamos contentos porque tenemos familia en todos lados del mundo. Cualquier lado, si usted tiene la experiencia de salir, yo creo que Rodrigo ya ha experimentado, que ha ido por varios lados, ha experimentado el conocer otros hermanos. Es lindo llegar a diferentes lugares y sentir ese cariño de la gente que conoce al Señor, que son nuestros hermanos, son nuestra familia. Y esta mañana no es para menos, ¿verdad? Yo estoy contento con el Señor por esta oportunidad de poder estar con mi familia, la familia de Dios, la familia espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y estamos aquí para gozarnos y para hablar temas que nos favorecen, temas que nos ayuden. Y hablando de familia, estaba pensando en la importancia que tiene de nosotros vivir arraigados, cimentados en principios y en valores. Estaba pensando en la importancia de la solidez que nosotros debemos conseguir, y que muchas veces tenemos miedo a hablar con personas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, muchos les cierran la puerta, no hablan con los mormones u otras religiones porque no tienen solidez para defender su fe. La Escritura demanda de nosotros, dice que nos preparemos de tal manera que podamos presentar defensa de nuestra fe. Nuestro hermano Pastor Willy, ¿verdad?, que ya pasó con el Señor, estudiamos una materia que se llama apologética, apología. Es una materia que le enseña a usted cómo prepararse para presentar defensa y explicación de su fe. O sea que es importante que nosotros como familia nos preparemos de esa manera para caminar seguros y ciertos de lo que nosotros estamos hablando. Y realmente nosotros tenemos un líder que es Jesucristo,
que es más fácil defender su existencia que negarlo. Porque muchos hoy día están acusándonos de muchas cosas y niegan, los historiadores, algunos niegan la existencia de Cristo. Pero veo yo en mi experiencia que es más fácil defender la existencia de Cristo que negarla. Es tan real, es tan vívida la experiencia, es una gran verdad. Eso está pasando allá en Irak y en Irán. El Corán no les ha podido dar las respuestas a las preguntas a los jóvenes de sus vidas que hay. La Biblia cristiana sí tiene la respuesta. Les pregunto a los testigos de Jehová, ¿cómo usted me garantiza que su Biblia es la mejor, que yo tengo que estudiarla? Supóngase que yo no sé nada. ¿Por qué usted me recomienda que su Biblia es la mejor? Porque esta Biblia lo lleva al paraíso. Sí, le digo, pero no me presenta a Jesús como el suficiente Salvador. No hay garantía. ¿Dónde me muestra usted la garantía de su Biblia? ¿Quién hizo su Biblia? ¿Qué editorial la hizo? Y por ahí se comienza a desboronar la teoría que ellos tienen. Ahora me permite hablarles un poquito. Y dicen ellos, sí, creemos que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta. Doble pecado para ustedes. ¿Por qué? Porque el enemigo los ha cegado. Si creen que es profeta, ¿por qué no creen en sus profecías? Jesús, el único hombre en toda la tierra que ha podido decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oiga esta segunda parte, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo Jesús ha podido decir esto, nadie más. No hay duda que tenemos una excelente doctrina, una excelente enseñanza. Nuestro líder no nació allá en el rincón del mundo, sino nació en el puro centro del mundo para llevar este mensaje al mundo entero. Es importante que conozcamos nosotros realmente, adoptemos los principios bíblicos que son principales, son importantes. Así es que yo me gozo mucho cuando leo el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 12, cuando dice, mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, somos llamados hijos de Dios, porque creemos, le confesamos, creemos en su nombre, por eso somos familia, por eso pertenecemos a la familia. Y por eso insisto, es importante que conozcamos nuestros principios y nuestros fundamentos. Pero antes de continuar, yo quiero definir, que usted sepa lo que es un principio y lo que es un valor. Y antes quisiera orar para continuar, ya me estoy emocionando, continuar este mensaje y entrar ya en el centro del mensaje y leer la palabra que tenemos que leer. Padre del cielo, en esta mañana te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad de estar juntos, Señor, en armonía, reconociendo que tú eres Dios, el poderoso, el fuerte, el valioso, el que nos ha dado vida, que nos ha comprado, quien nos ha reconciliado, quien nos ha justificado a través de la fe, quien nos ha adoptado como hijos, Señor, y hoy podemos disfrutar, Señor, de esta salvación tan grande. Bendícenos en esta mañana a través de tu palabra, danos el consejo apropiado, Señor, el entendimiento, Señor, y para que podamos atesorar esta palabra tuya en nuestro corazón, en nuestra mente, y ser más que todo hacedores de ella. Te bendecimos, Señor, por los mensajes, las predicaciones, las exposiciones de las diferentes iglesias por el mundo entero, que estés poniendo tu palabra en este momento, Señor. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Dirígenos y a ti te daremos la honra y la gloria, en el nombre precioso de Jesús, nuestro suficiente Salvador. Amén. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta de Juan, primera carta de Juan. Hay 3 cartas, después del Evangelio está la primera carta, la segunda y la tercera. Le invito a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Amén. Estamos, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, para que por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hace años, cuando comenzaba en el Evangelio, recuerdo este primer versículo, que tiene música, y lo aprendimos y se nos quedó grabado hasta hoy día. Y no lo voy a cantar, mi voz no está tan buena en esta mañana, nunca ha sido buena, pero voy a cantar menos, pero con todo ese esfuerzo voy a tratar de darle unas cuantas notas para que usted se recuerde. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco le reconoció. Hasta ahí me dan las cuerdas, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Porque hace años que aprendimos, pero esta es una gran verdad que he ido conociendo, he ido aprendiendo, ha dado motivo a mi vida, me ha ubicado, y por eso quisiera explicarle que la vida está llena de principios y valores. Y quisiera explicarle un poquitito lo que es un principio. Nuestro diccionario español es muy florido, y entonces comienza a explicar que el principio es lo que en la primera instancia del ser de una cosa. Principio es sinónimo de una base, de un origen, de un fundamento. También principio quiere decir cada una de las primeras verdades que sirven de fundamento a una ciencia. Y aquí va el que me interesa también. Principio es cada una de las cosas buenas y malas que van a regir tu vida. Un principio, en el caso nuestro espiritual, son cada una de las cosas buenas y malas que van a regir tu vida. De tal manera que desde niños comenzamos a aprenderlas. Principios, si nosotros crecemos y decimos, esto es lo que hacía mi abuelito, así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi papá. Hay cosas buenas, pero también hay malas. Yo les cuento a mis hijos que mi mamá nos agarraba cuando se enojaba, la oreja la torcía a veces. Cuando no le contestaba las Aves María en el rosario, eran unos pellizcos, hermano, que me acuerdo todavía, ¿verdad? Las escuelas nos jalaban aquí el pelo. Hermano, que yo quería ser gigantón para que no me doliera mucho de aquí, ¿verdad? Pero esos no son principios buenos, yo no los practiqué con mis hijos. Quise hacerlos, pero a tiempo reaccionó que no era correcto. No son cosas buenas que aprendimos. Y las malas, pues no hay que continuar con ellas. No criticamos a nuestros padres, no los condenamos por lo que hicieron, nos dieron lo que pudieron. Pero sí aprendemos los principios buenos que nos enseñamos, los fundamentos. Y eso en la Biblia tiene también bases y fundamentos. Ahora, viene la otra parte, los valores. Valor es una cualidad de las cosas por las cuales adoptan un precio, eso es un valor. Es sinónimo de osadía, de desvergüenza, o sea, no tener vergüenza, hay que tener valor para hacer las cosas. También es la cualidad del ánimo que mueve a cometer arriesgadas empresas sin miedo a los peligros. Y aquí viene la definición que yo me voy a basar para esta mañana. Valor es la sustancia y firmeza de algún acto. O sea, el principio, valores que te inclinan a aprender en tu vida lo que tú vas a hacer. Y los valores son las sustancias y aquellos actos firmes que te ayudan a valorizar tu vida. Por eso a nosotros en los trabajos nos evalúan cómo vamos, para dar posiciones. ¿Cómo estará este hombre creciendo? ¿Cómo está haciendo en el trabajo? ¿Está produciendo ganancias la compañía? Lo evalúan y lo ascienden, si no, más bien lo despiden. Si lo que le pagan es una cantidad y lo que está trabajando no sale la cuenta, está perdiendo la compañía. Eso es valorar normalmente. Entonces ahora vamos con las cosas espirituales. Conocer la palabra de Dios, conocer los principios bíblicos es muy importante para nosotros,
porque ellos son los que van a guiar tu vida. La palabra de Dios, este libro que tenemos, es el que tenemos de gran precio, de gran valor, de gran estima, porque ella es la que va a establecer los principios de tu vida. Y después, una vez establecidos los principios, ella te establece tus valores. Y esos valores vamos a caminar por las calles con los valores ya establecidos en nosotros, con una fe inquebrantable ya establecida en ti, porque ya tiene un valor, ya la conociste, ya es una fe, no es una fe como la antigua que teníamos. Teníamos fe ahí como dieran las cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que iba a la confesión, me confesaba y hay pecados que no los confesaba, pero yo le echaba 10 más, Padre Nuestro, para que me perdonaran. Y como yo pensaba la otra semana hacer algunas cosillas malas, también echaba unos cuantos Aves Marías por cualquier cosa, para estar seguro que estaba bien delante de Dios. Es el valor que yo tenía, es el valor que me habían enseñado. Por eso no eran sólidos, eran cambiantes, y yo los manejaba a mi manera, de tal manera que llegué al momento de decir, yo voy a disfrutar la vida, y ya cuando esté viejito me voy a acercar a la iglesia, Dios me perdone y yo me voy al cielo. Fácil mi plan. Pero resulta que al conocer la palabra, y llegamos a Juan 8:32, donde dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es la verdad que hoy conozco, y esa es la verdad con que hoy camino, y esa es la verdad que me sostiene, y esa es la verdad que reflejo, la transparencia que yo llevo en mí, y la verdad que yo espero de mis hermanos, la misma. Yo tengo la obligación de creerle a usted lo que me dice. Si usted me engaña, usted será responsable, no yo. Pero yo confío en como caminamos, porque el ejemplo nuestro es bien importante. Tu testimonio es valiosísimo en tu familia, en tu vecindario, en la escuela, en tu trabajo, en la iglesia. Tu vida para el Señor es valiosísima. Por eso nos hemos llamado hijos de Dios, porque Él pagó un precio para darnos a nosotros estos valores que hoy tenemos. Y dentro de estos valores está la parte doctrinal. La Biblia enseña por lo menos de 26 a 30 doctrinas fundamentales, que es importante que las conozcamos. Yo la voy a mencionar así rápidamente unas cuantas. Por ejemplo, la fe. Usted tiene que saber la doctrina de Dios, la doctrina del Hijo, que es Jesucristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la fe, la doctrina del perdón, la doctrina del bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué más? Estamos estudiando Romanos ahora, y esto nos propusimos en la iglesia allá en Whittier. Nos llamó el pastor, en noviembre comenzamos unos estudios de las doctrinas. Y yo ya comencé estudiando la justificación, ya prediqué una vez, y entonces nos fuimos por ese lado. Es importante que nosotros conozcamos doctrinas de la palabra del Señor, los fundamentos, las bases que te van a guiar para que presentes defensa de tu fe en el momento de ser atacado por alguien o invadido por alguien o ser cuestionado por alguien. Tengas un fundamento sólido, que solito no tengas que llamar al pastor. Sí, hay que llamarlo a veces para preguntar sus dudas, pero que va creciendo de tal manera que tu fundamento va siendo sólido. Y ya cuando dice yo creo en Cristo, lo dice de tal manera, con una firmeza, con una seguridad, que Cristo es el centro de tu vida. Y ya no solo va a ser un corito cantado y leído, sino va a ser la realidad de tu vida, porque has aprendido doctrina, tienes fundamento ahora. Por eso estamos ahora, y esta mañana no es para menos. Quisiera hablar un poquito de una doctrina fundamental para nosotros. Se llama adopción. La doctrina de la adopción. Primero ya fuimos llamados hijos. Ahora vamos a entender lo que es la adopción. La adopción, definiéndola en nuestro diccionario, dice: es el acto por el cual una persona recibe como hijo propio a uno que no lo es, confiriéndole todos los derechos y obligaciones de esa posición. Ahora bien, en la Escritura, aunque la adopción no se conocía en tiempos antiguos, esto no lo he inventado yo ni nadie, según los estudios,
Hay personas que se especializaron, se llaman historiadores, como Josefo, un historiador de credibilidad del Antiguo Testamento y del Nuevo, que ponen partes que no están en la Biblia, pero que en la historia aparecen. El mismo Evangelio según San Juan dice que si todo lo que la vida de Jesús, todo lo que sucedió en la palabra se escribiera en la Biblia, no cabría ahí. Sería imposible. Por eso la Biblia es corta, mas sin embargo todo lo que existe, hay personas que Dios usó como historiadores y han dejado escritos datos que no aparecen en la Biblia, pero que son verificados, son ciertos. Entonces este historiador llamado Nusi con Z es un historiador judío. Dice él que en sus libros no aparece, los judíos no practicaban la adopción directamente en los casos que se asemejan a adopción, sino que los países vecinos son los que hacían estas prácticas, y los pequeños casos que se oyen en cuanto al pueblo de Israel fueron adopciones que hicieron ellos, pero nada más con familiares cercanos. No era una práctica común en esos tiempos, la adopción. Por ellos era difícil entender. Sin embargo, ya yendo al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa esta palabra dándole en cada una de las 5 referencias un sentido teológico. Yo le voy a hacer referencia a 5 referencias que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Así rápidamente, no me quiero quedar mucho tiempo ahí para definir la bendición que es la adopción. Entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en primer lugar, usa el término en griego huizotesia, que significa literalmente poner como hijo, y se usaba para la adopción formal entre los griegos. Entonces, era literalmente agarrar a una persona y ponerla como hijo. Huiotesia, ya el apóstol Pablo la menciona, ¿verdad? En el segundo lugar, el apóstol Pablo lo menciona también como el derecho romano. Ellos lo interpretaban así, el término adoptio. Era usado cuando un hombre tomaba como suyo al hijo de otro en un acto que incluía una venta simbólica. Y esto está en Gálatas 4, 5, 6, cuando habla del hijo que lo toma, ¿verdad? Pero esto era bajo el punto de vista romano. Tenía que darle una carta, como haciendo legal aquello para que después no hubiera problemas de que se lo reclamaba, que se lo quería quitar. Lo hacían legal. Ese es el segundo punto que ve el apóstol Pablo. El tercero, la posición de un hijo se pone en contraste con la de un esclavo. Esto lo habla en Gálatas 4:7, que posteriormente lo vamos a leer. Entonces, el hijo, antiguamente se usaban mucho los esclavos. ¿Se acuerdan? Las familias compraban esclavos y los tenían en servicio. Pero cuando adoptaban un hijo, no tomaba la posición de un esclavo, sino que tomaba los privilegios de un hijo, pero con ciertas limitaciones de acuerdo a la familia, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos propios se volvían celosos y los marginaban, porque no eran hijos legítimos, ¿verdad? Y eso sucedía. Yo en mis tiempos, yo nací en el año 48. El caso mío es algo bien extraño. Mi papá se casó, no sé si se casó, la verdad, la primera vez, pero engendró 3 hijos. Yo conocí nada más 2. Uno murió antes que yo naciera. Pero en el último parto, la esposa murió. Según la tradición, en aquel tiempo se acostumbraba que si quedaba viudo el hombre, alguien de la familia tenía que casarse con él para protección de la familia. Mi papá dice que, o mi abuelita le quería introducir a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá no quería, y según la historia, dice que era zona rural. Él pasó por la casa donde vivía mi mamá, pasó dejando un manojo de leña, lo tiró en el patio y siguió su camino. Al siguiente día fue, y si el manojo de leña estaba en el patio es que no era bien recibido, y si lo recogían es que sí era bienvenido. Y cuando él pasó, vio que lo habían recogido el manojo de leña.
Entonces él ya tenía permiso para llegar a la casa. Habló con la mamá de mi mamá, la abuelita, ¿verdad? Y entonces negociaron el matrimonio de mi mamá. Mi mamá no quería. Mi mamá era de raza indígena de los nonualcos, una raza indígena del pueblo, ¿verdad? Por eso nosotros nacimos parecidos a mi mamá, muchos morenitos y bajitos. Entonces, mi papá se casó con la cuñada prácticamente, que era hermana de la muerta, ¿verdad? Entonces nosotros nacimos en el segundo matrimonio de mi papá, 9 hijos. Y mi mamá nos enseñó que aquellos eran hijos ilegítimos, nosotros éramos los legítimos. Y no nos decía que los odiáramos, pero no nos enseñaron a llevarnos con los 3 que habían nacido antes, ¿verdad? Entonces, según nosotros, eran bastardos. Y esas creencias se meten tanto en la mente que uno crece no odiando, pero no los quiere a esos hijos. Yo cuando ya tenía la edad de 14, 15, como 20 años prácticamente, vine a conocer mis hermanos. Entonces yo aprendí a quererlos, yo no los odiaba. Sin embargo, mi mamá no nos enseñó ese amor por estos problemas, ¿verdad?, que habían. Y gracias al Señor que al final nos amamos. Yo amé a mis hermanos. Mire, y para colmo de males, la hermana mayor hace 3 años que murió, y ella fue que le dio el entierro a mi mamá. Cuando mi mamá murió, mi papá ya había muerto y murió en la capital, y ella fue la que corrió, puso el dinero. Nosotros de aquí le mandamos el dinero, porque Dios a mí me avisó cuando mi mamá iba a morir. Fue un sábado, y el día lunes nosotros mandamos el dinero, y el día lunes en la tarde, a las 3 de la tarde, mi mamá falleció. Tenía un cáncer, leucemia, ¿verdad? Pero digo lo que son las cosas de la vida, la que mi mamá negaba, digamos, la mayor, que no era hija de ella fue la que puso el dinero y corrió para darle el entierro a mi mamá, ¿verdad? Son lecciones duras, amargas, pero buenas para la vida de uno, ¿verdad? Que no puede uno hacer división de las personas. Ahora en el Señor no puede uno actuar de esa manera, ¿verdad? Aunque sea un hijo adoptivo, como sea, si nosotros no siendo familias. Mire, con la hermana Carmen, ella de Ecuador y yo de otro lado totalmente, ella blanquito, ojos claros, yo medio indígena, ¿verdad?, pelón, pero nos amamos tanto con ella. Fíjese lo que hace Dios. Es lo lindo ver el amor de Dios, cómo se produce en medio de nosotros, siendo extranjeros y de otros lugares, pero venimos a ser uno en el Señor. Es linda la adopción que hace Dios, ¿no? Entonces estoy en el tercer punto, vamos al cuarto. La adopción, según el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es un acto soberano y gratuito de Dios, de acuerdo a Efesios 1:5, por lo cual, sin mérito humano y con base en la redención consumada en la cruz por Cristo, viene a hacer al creyente, a hacerlo tomar una posesión como hijo suyo. Y esa es la explicación espiritual que a nosotros nos conviene, la que tenemos hoy. Nosotros somos adoptados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Al confesarle a Él como nuestro Señor, venimos a ser hijos de Dios. Entonces todos somos hermanos, nos venimos a convertir en familia. Somos una familia por causa de Cristo, una familia espiritual en el Señor. Y el quinto punto que menciona el apóstol Pablo es que usando la adopción en un sentido distinto, de acuerdo a Romanos 9:4, habla de la relación especial que Dios estableció con la nación de Israel, porque Dios adoptó a Israel, la escogió desde que vino a este mundo. Por eso Israel es el pueblo escogido de Dios. Jerusalén está pidiendo oración, debemos orar por ellos. Por eso es que Dios en Apocalipsis habla que ha escogido 12,000 personas, eunucos que nunca se han casado, nunca han tenido mujer, los escogió para que en la tribulación estos le van a predicar aún al pueblo de Israel, los que no reciban a Jesús. No entienden la misericordia de Dios, porque fue pueblo escogido, Dios lo mantiene vigente, no lo ha olvidado, lo ama todavía Israel. Y aquellos que niegan a Cristo todavía, Dios les va a dar una oportunidad para que el mensaje llegue a ellos. Dichosos nosotros que sin ser de raza judía, porque ellos le negaron, vino el apóstol Pablo y nos predicó el mensaje a los gentiles,
Y Dios tiene la autoridad en la vid verdadera que es Jesús. Si aquellos no lo quieren, nosotros nos injertó como hijos. Dios tiene esa autoridad de injertarnos siendo extranjeros. Nos injertó en el árbol que Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos y estamos injertados en el tronco, en la simiente que es Jesús. Por el sacrificio que hizo Jesús y porque aquellos le negaron, nosotros tuvimos entrada al reino celestial. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que se llama adopción para nosotros. Nosotros somos adoptados por Dios. Legítimamente somos hijos de Dios porque lo hemos confesado. La clave es confesar al Señor con nuestra boca, recibirlo en nuestro corazón como el único Dios suficiente. Recibirlo en nuestro corazón. Sí, Jesús, yo te recibo en mi corazón, entra en mi vida, toma lugar, y Él hace de nuestros cuerpos templo. Aquí está el templo del Espíritu Santo. Él es el que mora aquí en nosotros, el que nos dirige día tras día para evitarnos del mal. Él es la fuente de vida que nos levanta aunque estemos tristes, agotados, abatidos. Ahí está el Espíritu de Dios para consolarnos, para levantarnos, para guiarnos por senderos de bien y de justicia. Aunque seamos ignorantes, Él nos defiende. Cristo es nuestra verdad. Cristo es el que va con nosotros a través de su Espíritu a todo lugar donde vayamos. Y Él permanece fiel con nosotros, dándonos estos grandes privilegios, estas grandes ventajas. Y el Señor, como adoptados, el creyente posee confianza en Dios y no temor. Ya nosotros no tenemos miedo a las cosas de afuera, las espirituales. Ya no vive con aquellos que el brujo te va a hacer daño, que alguien puso una manda contra ti, que alguien hizo esto. No, esas cosas ya quedaron atrás, porque ahora nuestra fe está en el Señor. Aquel temor que teníamos antes, la Escritura habla en segunda carta a Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor. ¿Qué más dice? De poder y dominio propio. Ahora somos eso. Dominio propio es tener seguridad, tener la certeza de Dios en tu vida, tener la palabra de Dios en tu vida en alta estima, practicarla, vivirla. Ella es la que te da dominio propio. Cuando caminas seguro, firme. Estamos firmes en el Señor, firme en lo que ha creído. Cuando hablas con certeza porque tienes fe. Eso es dominio propio. Tienes control de ti mismo porque Dios te ha dado ese dominio propio. No estás vacilando, dudando entre dos cosas. Ya no caminamos inseguros, sino tenemos la certeza de su palabra, la confianza en el Señor. Ya el temor se ha quitado. Porque hemos venido al Señor, todos mis temores se han sido quitados. Y los que vienen por ahí, el Señor nos da la fortaleza a través de la palabra. Porque somos sus hijos, nos ha adoptado y como adoptados de Dios, tenemos ciertos privilegios que no todo el mundo los tiene. Y voy a pedirle aquí su máxima atención. Venimos ahora a enfrentarnos y a reconocer, a hacer nuestros esos privilegios que tenemos. Va a ser imposible mencionarlos todos, pero son muchos, pero por lo menos los más sobresalientes le voy a explicar en esta mañana, cosas que usted ya las conoce, pero necesitamos afirmarnos en estos privilegios que tenemos como adoptados de Dios. El primero que leímos en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1 al 5, al 3 dije, ser llamados hijos de Dios. ¿No es cierto que allá afuera se le enojan si ustedes dicen, yo soy hijo de Dios? ¿Y yo hijo de qué soy? Le dicen uno. Se enojan rápido porque ellos quieren el título también. Pero ellos, si no han confesado a Cristo, no tienen ese título. Nosotros sí lo tenemos. Y no porque Juan lo dijo, porque lo inventó Pedro, porque lo dijo el apóstol Pablo. No, salió de la boca de Jesús, del corazón de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz. Él nos compró con su sangre. Por eso somos llamados hijos de Dios.
título de nobleza que tenemos. ¿Qué rey aquí, rey Juan Carlos, ni que nada, verdad? No hay mejor título más noble que podamos tener que ser llamados hijos de Dios. No hay cosa más hermosa que ser llamados hijos de Dios. Aunque el mundo nos desconozca, aunque nos ofendan y nos critiquen, tenemos el título de nobleza de parte de Dios. Hijos de Dios, un gran título que no nos cabe, a veces nos avergüenza, no lo merecemos, pero Cristo es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que nos unge con aceite. Por eso aceptemos ese título, hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Es un privilegio cuando nos reunimos, cuando platicamos, cuando hablamos, cuando nos sentamos juntos. Dos hijos de Dios estar juntos. Qué gran bendición, hermano. Son nuestros temas, los temas del Señor. Siempre contamos las experiencias que tenemos en el Señor. Son los temas comunes de nosotros. Pero hay algo más. Hay algo grandioso que Dios ha hecho en nosotros. Efesios 1:5. Si alguien quiere ayudarme a leerlo públicamente, así fuerte. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria al Señor. O sea, ¿qué nos lleva a pensar que legítimamente somos adoptados por Cristo? Nos lleva a pensar porque la adopción y la justificación son dos palabras que van paralelas casi. Nosotros somos injustos, pero Dios al ir a la cruz, al depositar nuestra vida en Jesús, somos justificados. Cristo presenta las pruebas. Pero para hacer esto, Jesús tuvo que derramar su sangre. Toda su sangre fue vertida para salvar al mundo entero. Y si usted lee el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, esa es la oración que Jesús hizo por todos sus discípulos. Esa oración en mi Biblia está en letras rojas. Salió de la boca de Jesús. La oración que Cristo oró por todos los futuros discípulos que iban a venir. Pero la virtud mayor aquí está, en que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre para que nosotros obtuviésemos salvación. De tal manera que nosotros estamos unidos a Cristo, no solo porque Él lo dijo, sino porque nosotros, esa sangre se convierte en el ADN de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La sangre que Cristo derramó es la que nos limpia de todo pecado a nosotros. Y es la sangre que tenemos en nuestro corazón. Esa sangre nos hace legítimamente adoptados por Dios. Somos hijos legítimos de Dios. Tenemos el ADN de Dios. La sangre de Cristo está en nosotros. Por eso tenemos ese gran privilegio que no cualquiera lo tiene, solo aquel que le ha recibido como su Señor y su Salvador. Legítimamente somos adoptados por el Señor, por su sangre preciosa, somos legítimos en Dios y nadie más puede tener ese privilegio, solo los que le hemos recibido. Qué privilegio más grande, ¿verdad? Tener el ADN de Jesús por su sangre, y no es mío, la Biblia lo dice, ¿verdad? Amén. El tiempo ha avanzado, no me he dado cuenta, pero vamos, seguimos. Otra lectura, hermano, por favor, Efesios 2:19. Alguien me ayuda ahí también. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Cuando la Iglesia Familia de Dios se fundó, este fue el versículo que los hermanos encontraron. Y se adaptó tanto a la idea que ellos tenían, que se adoptó como el fundamento de la Iglesia Familia de Dios. Y tiene un corito, tiene música, tiene un canto ahí que no me acuerdo ahorita, pero en otra oportunidad será. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros. Es bien clarito, ¿eh? Miembros de la familia de Dios. ¿Quién es un advenedizo? Un advenedizo es una persona que llega a tu casa que no es de tu familia, pero se arrimó ahí. O tal vez hay personas que han venido, pasaron la frontera, no encuentran lugar y alguien les da cabida mientras encuentra trabajo, mientras encuentra lugar. Una vez mi esposa fue a un seminario allá por Anaheim y ahí se encontró unas hermanas de Costa Rica. Cuando llega a la casa con 3 hermanas, ¿verdad? Le digo, ¿y qué pasó? Dice, no, es que las hermanas cuentan que no tenían ellas dónde llegar. No me acuerdo bien la historia. El punto es que ellas no estaban a gusto y ella las invitó. Y pobrecitas, porque eran muy violentas, ¿no? Entonces pusieron el calentón casi a 90, hermano. Cuando yo llego, sentí que me estaba haciendo chicharrón ahí, porque y la hermana envuelta hasta así con la cabeza y todo, ¿verdad? Porque se moría del frío. Y nosotros, por no contradecirle y tenerla contenta, estamos aguantando, ¿verdad? El calorón, ¿verdad? Pero ellas fueron arrimadas por ¿cuánto fue? 3 días o un mes fue. Pero ellos eran advenedizas, no eran de la familia. Pero como nosotros, mi esposa y yo, tenemos casi el mismo corazón, no tenemos problemas si ella lleva a alguien. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque es difícil que usted aparezca con un extraño en su casa, ¿no? Entonces, estuvieron ahí contentas, ¿verdad? Y eso es un advenedizo. Y no a muchos les gusta tener, porque es difícil. Pero nosotros no tenemos esa posición en Dios. Dice aquí, nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos. O sea, para Dios nosotros no somos extranjeros, ni arrimados, ni puestos ahí. En El Salvador se llaman paracaidistas, ¿no? Aquellos que hay una fiesta, no son invitados, pero cayeron ahí y están en la fiesta. Ni de eso somos tampoco, sino que somos miembros de la familia de Dios. Qué privilegio más grande, ¿verdad? Ser miembros de la familia de Dios. Y hablando de miembros, les aconsejamos a la iglesia que por favor, hermanos, usted como asistente a la iglesia, si no es miembro, se haga miembro de la iglesia familia de Dios. Los necesitamos y como miembro nos puede ayudar de esa manera. Las iglesias somos formadas por miembros y hoy día el gobierno está exigiendo miembros. Han encontrado muchas iglesias que están haciendo lavado de dinero, son falsas. Muchas iglesias que existen aquí ilegalmente, el gobierno está preocupado porque esas iglesias se prestan para manipulación y los manejan y les meten mentiras, sino que le llega la iglesia La Luz del Mundo allá en San Diego, que fue la última vez que se suicidaron 39 personas, ¿se acuerda? Y quieren eliminar todos sus grupitos y entonces ahora están exigiendo a la iglesia familia de Dios, le exigen cada convención, debemos tener una lista de reporte de las entradas y salidas y también debemos tener una lista de los miembros. ¿Quiénes dan esas entradas a la iglesia? Bueno, aquí los miembros, pero ¿quiénes son esos miembros? ¿Cómo se llama? ¿Dónde viven? Ellos ahora están exigiendo miembros con nombres y con dirección. Porque si no hay el peligro que si usted le donó una ofrenda, digamos, de $1,000 a un evangelista, se lo llevó y todo, lo declara el evangelista y un día el evangelista dice, bueno, la iglesia familia de Dios me dio $1,000 en este año. Ok, está bien, dice la IARES. Y ellos se van a la iglesia familia de Dios a comprobar esto, a ver si es cierto que la iglesia le dio. Y si no tenemos pruebas nosotros, ¿cómo probar eso? Estamos ya con la pregunta, question mark. Quedamos en la duda y somos aptos para que nos investiguen. Entonces, hermanos, por favor, hágase miembro de la iglesia. Por favor, no vamos a, por supuesto, abusar su identidad para nada de eso. Son por beneficio de la iglesia como miembros. Y es bíblico, aquí lo dice, miembros de la familia de Dios. Ayúdenos de esa manera, no tenga miedo de hacerse miembro. ¿Qué necesita para hacerse miembro? Primero, haber recibido al Señor Jesús en su corazón.
después bautizarse. No tengan miedo de bautizarse. Es un paso, es una ordenanza de parte de Dios que todos los cristianos hacemos. Es un paso de obediencia. Eso no bautiza, Dios no salva, pero sí es un acto de obediencia que todos lo debemos hacer para agradar al Señor. Son dos ordenanzas que nosotros practicamos, el bautismo y la Santa Cena. No son difíciles. Si aún no has recibido al Señor, el próximo paso es, acostumbramos dar unas clasecitas para que usted entienda mejor lo que es el bautismo. Porque a veces personas no entienden y, como dijo alguien, meten una persona al bautisterio y sacan un diablo mojado, ¿verdad? Porque a veces se portan tan mal después de bautizados, ¿no? Entonces queremos que entienda bien lo que es el bautismo, ¿verdad? Así que por favor, muy bien, avanzamos. Miembros de la familia de Dios, eso es lo que hace la adopción en Cristo Jesús. También el resultado de la adopción es que el Espíritu Santo da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Ahí está la cita de Romanos 8:16 y Gálatas 4, versos 5 y 6. También otro punto que tenemos es la liberación del temor. Es tan real, hermano, la liberación del temor. Es tan verdadero que usted lo puede experimentar. Yo era un hombre muy temeroso de niño, por todo me daba miedo. Pero gracias al Señor que vine a Cristo, ya antes también me he hecho un poco libre ya, ¿verdad? Porque tuve el valor de casarme, ¿verdad? Pero esos otros temores que vienen. Yo he tenido una acción retardada, muchas veces me quedo en una migración, casi me agarro una vez. Estaba trabajando, llegó migración, estaba con una gabacha azul, me agarró de la gabacha aquí. Me dijo, ¿usted tiene documentos? Sí, le digo, tranquilo. Y cuando le digo, sí, tranquilo, me di jalón aquí. Y no sé cómo corrí, hermano, me salté un muro, esos normales, ¿verdad? Me lo salté, hermano. Aquí donde me ve y todo, pero me lo salté el muro, ¿verdad? Y no, el hombre no pudo saltarlo, no me alcanzó. Y yo tengo acción de retardada, pasé normal, fui al donde estaba viviendo y no me abrían, hermano, porque están escondidos otros ahí. Pero viera que susto tan grande, a los 2 días me dio la reacción, hermano. Pasé como una semana como temblando y soñando la migración, lo miraba en los árboles, en la comida, en todos lados miraba la migración. Los temores que me dieron, hermano, terrible. Pero gracias a Dios ha pasado, todo eso fue historia, ¿verdad? Ahora soy ciudadano americano, de agua dulce, pero soy ciudadano americano, ¿no? Y de todos mis temores me libró, es una realidad, es una experiencia linda a los que somos adoptados como hijos de Dios. Señor nos libra de todos los temores, le aconsejo que se deje adoptar por el Señor. Muy bien, es una realidad en Cristo. El último que quiero mencionarle es que nosotros somos hechos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Muchos de los hijos de Dios no están aprovechando los beneficios que nosotros tenemos en el Señor. Dice aquí la Escritura que por el hecho de recibir a Jesús como su Señor, usted se convierte en heredero de las cosas de Dios. Y por el hecho de que Cristo es nuestro Salvador y es el unigénito Hijo de Dios, acuérdense que Cristo es heredero también, entonces somos coherederos con Cristo, una herencia doble. Qué beneficio tan grande, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Pero muchos de los hijos de Dios no están disfrutando, no están caminando con las herencias que Dios nos ha dado. Es necesario que usted se despierte, es necesario que aproveche las bendiciones que Dios tiene. Muchas de las cosas que son nuestras, Satanás se las ha robado o las está disfrutando él. Están en las manos de Satanás. Despertémonos de tal manera que usted recupere lo que Dios le ha dado, lo que Dios nos ha dado. Las cosas que son nuestras, recupérelas en el nombre de Jesús, porque usted y yo somos los herederos de las cosas de Dios. Él las hizo para nosotros. Todo lo que está hecho lo ha hecho Dios para nuestro deleite, nuestro disfrute, para nuestro beneficio. Aproveche, hermano, la bendición que Dios aclara en esta mañana. Estudie las doctrinas del Señor. Instrúyase en la adopción, en la reconciliación, en la justificación, en la santificación, en todas estas bendiciones, y aprovéchelas y viva caminando como un heredero de las cosas del Señor.
Que el Señor les bendiga, hermano, en esta mañana. Estoy contento de saludarles, de bendecirles, y vamos a orar todos juntos, todos de pie. Vamos a creerle a Dios las bendiciones que Él tiene para nosotros. Despiértese y prepárese, investigue, averigüe y camine asido de la mano del Señor. No se despegue, que ahí está la bendición. En Él tenemos todos nosotros. Estamos asegurados hasta la vida, hasta el futuro. Está asegurado en el Señor. Alguien dijo que la muerte es el final, de después no hay nada. Ahora nosotros les decimos que aún la muerte tiene solución, porque la Biblia dice que los muertos en Cristo vamos a resucitar primero y vamos a estar en la presencia del Señor, en una morada que ha ido a preparar para nosotros. Tenemos una mansión celestial nosotros, y eso es para los hijos de Dios. Así es que esta mañana, ¿verdad?, si hay alguna necesidad, quiere que intercedamos por algo, que todos somos necesitados a la verdad, vamos a orar creyéndole a Dios, que como sus hijos adoptados queremos ser fieles, permanecer fieles a Él, hablando y predicando su palabra, que es nuestra primera responsabilidad, llevando este mensaje a aquellos necesitados. Duele mucho la gran pérdida que hay hoy día, especialmente nuestros familiares, aquellos que no conocen al Señor. Nos duele si ellos se van a perder, porque si no creen en la resurrección, no hay esperanza que nos vamos a ver. Pero si creen como nosotros, un día vamos a resucitar y nos veremos nuevamente, aún después de la muerte. Amén. Amén. Oremos.